Amén, santos. Himno 450. Dios planeó que el hombre se uniera a él y que este hombre naciera otra vez. Su vida impartirle hasta rebosar y que como un vaso le pueda expresar A su propia imagen hizo al hombre Dios para que cumpliera el plan que él trazó. le ofreció el árbol de la vida a él para compartirlo en su esposa fiel. Su fluir de vida lo transformará, precioso en sustancia lo conformará. A su complemento lo edificará como su morada y su bienestar. Todos los llamados, mezclados con Dios, son la ciudad santa y su habitación. En su contenido, bello su expresión, llenos de su gloria en perfecta unión. Dios allí es el centro, en el trono está, su vida los guarda en grata unidad. Hoy su luz de gloria andan en la luz, gozan de armonía, divina salud. Él es su agua viva y su provisión, su hambre y sed apaga, qué satisfacción. Dios mismo es su templo, siempre en él está, frente a su presencia, él le adorará. Amén. Te agradecemos nuevamente esta oportunidad Porque yo no que lo nos oigo. da de No, pero estar aquí. con la iglesia, reunido con la iglesia en Bogotá. Señor, que tu espíritu fluya libremente esta tarde. Señor, nuestra confianza está en ti. Tú eres nuestra gracia. Tú eres nuestro hablar. Necesitamos tu fluir de vida. Bendice a los santos que están aquí con nosotros esta noche. Señor, edifica tu iglesia. Edifica tu iglesia viviente, Señor. Gracias por ser el Cristo todo inclusivo. Gracias por ser nuestra buena tierra. Santos, en 2 de Timoteo 1:9, el apóstol nos da esta palabra. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia. Dios nos llamó
según el propósito suyo. Uno de los nombres que tenemos para la iglesia es la iglesia los llamados. La iglesia no es un templo. La iglesia son los llamados fuera del mundo, fuera de todas las cosas y de todos los compromisos en este universo para ser el pueblo de Dios. En 2 de Timoteo se nos habla de este llamamiento santo y se nos dice que no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Dios no solo nos salvó para que disfrutemos sus bendiciones, sino que también nos llamó con un llamamiento santo, un llamamiento para una causa específica, para cumplir su propósito eterno. Ser llamados por Dios es ser apartados para su propósito. El propósito de Dios en 2 de Timoteo 1:9 es su plan conforme a su voluntad de ponernos en Cristo, con lo cual nos hace uno con Él para que participemos de su vida, posición, a fin de ser su testimonio en esta tierra. Dios nos salvó y nos llamó según su propósito, y ahora su propósito debería llegar a ser nuestro propósito. Necesitamos ver la salvación desde la perspectiva de Dios. El propósito de la salvación de Dios, o de la salvación que Dios efectúa, es que las personas que Él ha creado y redimido tengan la filiación. La filiación es que tengan la vida del Hijo y sean conformados a la imagen de su Hijo, para que el Hijo sea el primogénito entre muchos hermanos. La salvación conlleva que seamos salvos de una vida humana que carece de significado. Nuestra vida humana no tiene ningún significado sin el Señor Jesús, sin la vida divina. El Evangelio nos lleva a que nos liberemos de esa vida que no tiene significado. Dios creó a un hombre que tenía un gran significado y propósito. Pero el hombre cayó y el significado de su vida humana fue totalmente perdido. Con su salvación, Dios nos rescata, nos trae de regreso a nuestro propósito original, el cual es el significado de todo el universo. Todo el universo está agravado por la situación del hombre, pero cuando el Señor regrese, el universo será puesto de vuelta a su propósito original, porque los hijos de Dios, cuando sean retomados por el Señor, entonces el universo se convertirá en el verdadero propósito de Dios, donde Dios será expresado. Me llama mucho aquí la atención de que nos llamó con un llamamiento santo, pero en Efesios 1:11 leemos lo siguiente: en que también fuimos designados como herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Dios tiene una voluntad, y esa voluntad, la voluntad de Dios, es la que se va a llevar a cabo. Por eso nosotros cuando oramos decimos: Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre y sea hecha tu voluntad. Dios no solo nos salvó para que disfrutáramos su bendición, sino que también nos llamó con un llamamiento santo, un llamamiento que tiene una meta específica a fin de cumplir el eterno propósito de Dios. El propósito de Dios aquí mencionado es su plan conforme a su voluntad de ponernos en Cristo, con lo cual nos hace uno con Él para que participemos de su vida y posición a fin de ser su testimonio. Nosotros no solamente
participamos de la vida del Señor, sino que también participamos de la posición que nuestro Señor tiene. En Efesios 3, 9 al 11, dice, y de alumbrar a todos para que vean cuál es la economía del misterio escondido a lo largo de los siglos en Dios, que creó todas las cosas a fin de que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y autoridades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Los ángeles están pendientes de lo que el Señor está haciendo. El Señor está haciendo una obra extraordinaria, y la obra extraordinaria que el Señor está haciendo pone en vergüenza a los principados y potestades que tratan inútilmente de parar el propósito de Dios. La Biblia no fue escrita según la lógica humana, sino en conformidad con el mover de Dios. Aunque Dios hizo muchas cosas en el Antiguo Testamento, no llevó a cabo su mover, más bien desde Adán hasta Cristo. Dios se quedó en su divinidad y permaneció en la eternidad. Pero un día, Dios salió de la eternidad e ingresó con su divinidad al tiempo, entrando al vientre de una virgen. Este acontecimiento es fuera de serie, aunque fue pronosticado de antemano que Dios entrara en el vientre de una virgen para unirse a la humanidad y que estuviera allí por 9 meses. Esto es un gran misterio, esto es un gran milagro, pero un milagro de verdad, un milagro muy efectivo. Este fue el primer paso que Dios dio en su mover. El segundo paso fue hacer de aquella virgen humana. El segundo paso fue nacer de aquella virgen humana para llegar a ser el Dios hombre. Después de permanecer en el vientre de esa virgen por 9 meses, al dejar dicho vientre, Él vino al mundo no solamente poseyendo divinidad, sino también humanidad, para ser el hombre llamado Jesús. Y cuando el ángel lo anunció, dijo, su nombre será llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Esta persona tan preciosa, este Dios hombre, que es divino y humano, Jesucristo, el Hijo de Dios, llevó una vida humana genuina aquí en la tierra. Al final de sus días en la tierra, el Señor Jesús fue a la cruz y murió allí. Aleluya, por la muerte de Jesús. Pero la muerte no lo detuvo. Él se levantó de los muertos en resurrección. Y al levantarse, como el grano de trigo, produjo los muchos granos que son la multiplicación del Hijo primogénito, la multiplicación del primer Dios hombre. Después de finalizar su obra en la cruz, Cristo fue a dormir y descansar, aunque Él realizó una serie de cosas en el lapso que transcurre entre su muerte y su resurrección. Después Él se levantó de entre los muertos. Él resucitó por medio de su resurrección. Él introdujo su humanidad en la divinidad. Además, Él nació para ser el Hijo primogénito de Dios, a fin de ser el líder de los muchos hijos de Dios. En su resurrección, Cristo es también el Espíritu que da vida, el Espíritu dador de vida.
Hermano, sigue el segundo video. De Cristo, todos los escogidos de Dios fueron regenerados para ser los muchos hijos de Dios, quienes han sido hechos los miembros de Cristo, que constituyen su cuerpo, el cual es la iglesia de Dios. Este cuerpo es el nuevo hombre en la nueva creación, y Cristo es todos los miembros de este nuevo hombre. Este cuerpo, este nuevo hombre, finalmente alcanzará su consumación en la nueva Jerusalén, la cual es la plenitud, la expresión corporativa de Dios por la eternidad. Gálatas 6:18 indica que el Espíritu, como gracia todo inclusiva, está con nuestro espíritu. Por tanto, debemos atender a nuestro espíritu, hacer todo al ejercitar nuestro espíritu. Entonces experimentaremos que el Espíritu Divino vive en nosotros, hace su hogar en nosotros y nos transforma. El Espíritu Divino vive en nosotros para orar, vive en nosotros para leer la Biblia, para hablar la palabra de Dios, amar a nuestros cónyuges y visitar a los pecadores para predicarles el Evangelio. Tal vivir es la mezcla del Dios triuno con el hombre tripartito, regenerado. Esta es la revelación divina contenida en el Nuevo Testamento. En el día 3 vemos algo muy interesante. Dice que nosotros fuimos en Efesios 1:5 predestinados para filiación. Esta palabra predestinados para filiación es sumamente importante. En el libro de Apocalipsis hay 7 iglesias. Y una de las iglesias llamada la iglesia en Filadelfia. La iglesia en Filadelfia es la iglesia verdadera, porque esa iglesia tiene el amor fileo, que es el amor de los hermanos. Aún en el libro de Juan, el apóstol Juan, en una de sus epístolas, dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Pero sabemos que amamos a Dios porque amamos a los hermanos. La iglesia en Filadelfia es la iglesia que mantiene el amor filial. Y para esto, una de las responsabilidades de la filiación, para que la iglesia sea la iglesia verdadera, la iglesia en Filadelfia, es el amor a Dios y el amor a los hermanos, y eso incluye el perdonar, el olvidar, el ser paciente, muchos atributos de Cristo, que son los que nos mantendrán como tal iglesia. Dice que predestinándonos para filiación por medio de Jesucristo para sí mismo, según el beneplácito de su voluntad. Cristo es el primogénito entre muchos hermanos, y una de las cosas que Él hace es que su amor sea manifestado en la iglesia. El 10 dice, para la economía de la plenitud de los tiempos, de hacer que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas. Bueno, volviendo al asunto de la filiación, según la enseñanza del Nuevo Testamento, la filiación primeramente significa que nacemos de Dios. Nosotros no somos, no es que Dios nos recogió cuando éramos ya un poco maduros. Así no es. La filiación es que genéticamente nosotros nacemos de la vida divina y de la naturaleza de Dios.
significa que crecemos con Dios y en Dios. Y en tercer lugar, significa que estamos absolutamente mezclados con Dios. Cada parte de nuestro ser está empapada, saturada, recubierta y absolutamente mezclada con Dios. En cuarto lugar, estamos calificados para heredar todo lo que Dios es, porque somos sus verdaderos hijos, porque somos la herencia de Dios. Todo lo que Dios tiene y todo lo que Dios ha planeado, esa es nuestra herencia. En quinto lugar, finalmente, somos absolutamente santificados, santos y divinos. Esto es el significado apropiado de la filiación. La filiación implica una primogenitura que nos hace aptos para disfrutar a Dios al ser mezclados con Él. Al ser mezclados con Él somos absolutamente y cabalmente santificados por Él, porque nosotros compartimos su naturaleza santa. Con Él y en Él, interiormente y exteriormente, somos hechos santos y divinos. Alabado sea el Señor por su obra. Este es el propósito eterno de Dios. Este es el plan de Dios para con sus escogidos. El propósito de Dios consiste en que la iglesia sea santificada a tal grado, esto es, a tal grado que llegue a ser exactamente una reproducción de sí mismo por medio de su Hijo. Esto es el primer elemento del propósito que Dios tiene con respecto a la iglesia. El segundo aspecto del propósito de Dios consiste en que el enemigo de Dios sea sojuzgado, derrotado y que se exhiba la multiforme sabiduría de Dios por medio de la iglesia, porque Dios en Cristo destruyó a su enemigo. Y Dios ha mostrado su misericordia a nosotros al destruir al enemigo y al liberarnos nosotros de la garra del enemigo. Toda creación está sujeta a vanidad y está bajo la esclavitud de corrupción que hemos heredado del enemigo de Dios. Esta corrupción de toda la creación proviene de las tinieblas. Las tinieblas vinieron de la muerte y la muerte vino de Satanás. Cuando Eva comió del árbol que no debía, el árbol de conocimiento del bien y demás, un veneno entró en ella y malversó su constitución. Este veneno es la muerte, y esa muerte la inyectó el enemigo de Dios, Satanás. Esto se revela claramente en las Escrituras. Por medio de esto podemos ver que Dios tiene un propósito que cumplir y Él tiene un enemigo y muchos problemas. La muerte, las tinieblas, la confusión, la corrupción, la esclavitud y la vanidad de su creación, porque toda la creación cayó en vanidad. Ahora Dios tiene que hacer algo por sus criaturas, puesto que Satanás las ha dañado. Dios se está forjando en nosotros y se está mezclando con nosotros para que podamos ser santos, absolutamente santificados por Él, en Él y con Él. Cada parte de nuestra naturaleza humana se mezclará con la naturaleza divina. En el tipo del Antiguo Testamento, nosotros hemos visto que el plan de Dios es que lleguemos a ser la mezcla de Dios con la humanidad. Señor Jesús, nos abrimos a tu mover para que tú logres lo que necesitas en nosotros. Y el día 4 tenemos Colosenses 1, del 9 al 10.
Dice que por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del pleno conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y entendimiento. Bueno, en el Antiguo Testamento, uno que experimentó esto fue Job. Al principio no entendía lo que Dios estaba haciendo con él, pero luego él pudo decir, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora entiendo tu plan, era lo que quiso decir Job. Bueno, esta sabiduría y entendimiento espirituales son para que nosotros andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo por el pleno conocimiento de Dios hasta que todos lleguemos a la madurez, a la plena madurez de nuestro Señor Jesucristo. Ser llenos del pleno conocimiento de la voluntad de Dios significa simplemente tener la revelación del plan de Dios, de modo que por medio de dicha revelación sepamos lo que Dios planea hacer en el universo. Dios quiere recobrar todo el universo, porque toda la creación cayó en degradación, pero el Señor la está recobrando. Y cuando los hijos sean manifestados, la creación volverá con toda su hermosura a su realidad primitiva y aún a una máxima belleza en todos los sentidos. La revelación del plan de Dios nos abre el camino para experimentar más de Cristo. Así que necesitamos pasar más tiempo aprendiendo acerca de Cristo en el plan de Dios. Esta es una de las razones más importantes por las que tenemos que leer las Escrituras. Leemos las Escrituras no para recibir doctrina ni enseñanzas, sino para recibir la revelación de Cristo y el pleno conocimiento del plan eterno de Dios. La Biblia abre la cortina universal, el velo universal, para mostrarnos lo que está en la mente de Dios y lo que Dios planea hacer con el universo. Este plan consiste en hacer que su Hijo lo sea todo. El deseo de Dios, su plan, su pensamiento, es hacer que Cristo lo sea todo y en todo. Este es el contenido de las Escrituras. Primeramente recibimos el conocimiento del plan de Dios y luego, sobre la base de este conocimiento, andamos como es digno del Señor. Conocer la voluntad de Dios y el plan eterno de Dios nos permite andar como es digno del Señor. La revelación que recibimos dirige nuestro andar. Nuestro andar es regido por la revelación que obtengamos al leer la palabra. Santos, nuestra responsabilidad para poder crecer y para que esta revelación sea efectiva y sea parte de nuestro diario vivir es ir a la palabra. Es la palabra lo que da la sustanciación de la realidad de Dios en nuestra vida diaria. Es la palabra nuestro alimento, el elemento, sustancia, la energía que nos hace vivir la vida cristiana. La vida cristiana no se vive por imitación, sino se vive por la expresión de Dios en nuestro diario vivir. Y en verdad, este es el misterio de la piedad. La totalidad del libro de Colosenses nos habla claramente sobre la voluntad de Dios. Según la voluntad de Dios, Él hizo que toda su plenitud habitara en Cristo, con lo cual le dio a Cristo el primer lugar en todas las cosas e hizo que Cristo estuviera en nosotros como nuestra vida y nuestro todo. Nuestra vida es Cristo. Nosotros tenemos la vida de Dios en nosotros
a nuestra disposición, dispensándose todo el tiempo. Necesitamos darnos cuenta del hecho de que estamos muertos, sepultados, pero que a la vez estamos resucitados juntamente con Cristo y que nos hemos despojado del viejo hombre, Adán, y nos hemos vestido del nuevo hombre, Cristo. También necesitamos ejercitarnos para aplicar su muerte a los miembros de nuestro cuerpo, permitir que su paz arbitre y gobierne en nuestros corazones y permitir que su palabra more ricamente en nosotros a fin de que lo expresemos en nuestro diario vivir. En resumen, la voluntad de Dios es nada más que Cristo, quien es el todo y en todos, sea manifestado y magnificado en nosotros. Debemos tener claro que la voluntad de Dios es que Cristo sea el todo para nosotros. Necesitamos poseer a Cristo, experimentarlo y aplicarlo en todas las cosas de nuestro diario vivir. Cristo debe ser todo en nuestro andar. Hermanos, en el día 5 de esta semana tenemos estos versículos en Mateo 7, 21 y 23. Estos versículos nos dicen lo siguiente: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Esto es una gran advertencia. A mí me maravilla cómo la gente usa el nombre de Jesús en vano. El nombre del Señor es tan santo, es tan poderoso, significa tanto. Él nos ha dado su nombre y nos dice que cualquiera que invocar el nombre del Señor será salvo. En nuestro diario vivir, nosotros necesitamos constantemente ser salvos, pero muchos platican, llaman, invocan o dicen el nombre del Señor y aún lo usan como maldiciendo. Señor Jesús, no podemos tolerar que no se use tu nombre en vano. Bueno, dice que no entrarán en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El Señor dice en un versículo, dice, el que me ama hará la voluntad de mi Padre, porque yo he hecho la voluntad de mi Padre. Aún decir que amamos al Señor necesita ser corroborado con que busquemos la voluntad del Padre. Por eso oramos: Padre nuestro, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y esto es también para nuestro diario vivir. Hágase tu voluntad en nuestro diario vivir. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchas obras poderosas. Cuidado, hermano. Muchos buscan obras poderosas. Y más aún, cuando venga el anticristo, las obras poderosas se van a manifestar. Pero vamos a tener que estar al tanto. ¿Cuál es la fuente de esas obras poderosas? Porque no todo el que hace esas obras la hace con la permisión del Señor, con el contactar al Señor, con el ser uno con el Señor. Si el Señor no está en lo que hacemos, aunque suene bien, no será bien recibido. Oh Señor Jesús, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchas obras poderosas, y entonces les declarará: nunca os conocí. Bueno, voy a leer aquí este párrafo porque es muy importante. Escuche esto.
Mateo 7:21 no se refiere a la realidad del reino de los cielos hoy en día, sino a la manifestación venidera del reino en el futuro. Para entrar en el reino de los cielos, necesitamos hacer dos cosas. Primeramente, debemos invocar al Señor y hacer la voluntad del Padre Celestial. Invocar al Señor basta para ser salvos, pero para entrar en el reino de los cielos, necesitamos también hacer la voluntad del Padre Celestial. Por lo tanto, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, solo entrarán aquellos que invocan al Señor y a la vez hacen la voluntad del Padre Celestial. Puesto que entrar en el reino de los cielos requiere también que hagamos la voluntad del Padre Celestial, difiere claramente de entrar en el reino de Dios por medio de la regeneración. La entrada al reino de Dios se obtiene naciendo de la vida divina. La entrada al reino de los cielos se obtiene viviendo esa vida. Debemos estar claros con esto. En la última sección de la continuación del reino, de la constitución del reino, ya no se trata de lo negativo, es decir, de nuestro mal genio, nuestra concupiscencia, nuestro yo, nuestra carne, nuestras ansiedades. Es un asunto absolutamente positivo, el de hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. El pueblo del reino no está en pro de nada que no sea la voluntad del Padre. No estamos aquí meramente para vencer nuestro mal genio, nuestra concupiscencia, nuestro yo, nuestra carne, ni para ser buenos y compadecernos de otros, sino para llevar a cabo la voluntad del Padre Celestial, y a fin de hacerla tenemos que andar por el camino angosto. En la enseñanza de los filósofos mundanos no se encuentra la vida divina, la naturaleza divina, ni el camino divino. Pero aquí la constitución del reino de los cielos da por resultado máximo la voluntad del Padre Celestial. Esto significa que nosotros tenemos un Padre Celestial y que somos sus hijos. Sin embargo, en la última sección de la Constitución, no solo es un asunto de vida, sino también un asunto de buscar y llevar a cabo la voluntad del Padre. Nuestro Padre tiene una voluntad que cumplir y nosotros podemos llevarla a cabo solamente por medio de su vida. Así que necesitamos vivir es edificar la iglesia sobre el Hijo como roca. Esto se desarrolla plenamente en el libro de los Hechos, en las epístolas y en el libro de Apocalipsis. El Nuevo Testamento revela que la voluntad divina y eterna de Dios es edificar la iglesia. En Mateo 7:22, las palabras aquel día se refieren al día del tribunal de Cristo. En el día del juicio, cuando todos los creyentes se presenten ante el tribunal de Cristo, muchos le dirán al Señor que ellos profetizaron, echaron fuera demonios e hicieron obras poderosas en su nombre, mas serán rechazados por el Señor. La palabra conocer en Mateo 7:23 significa aprobar. Esa misma palabra griega en Romanos 7:15 es traducida admitir. El Señor tiene que aprobar, tiene que admitir lo que nosotros hemos hecho, queremos hacer o estamos haciendo. En ese versículo, Pablo dice, porque lo que hago no lo admito. Porque lo que hago no lo admito. El Señor nunca aprobó a aquellos que profetizaban
echaban fuera demonios y hacían muchas obras poderosas en su nombre, pero que no lo hacían conforme a la voluntad del Padre Celestial. No fueron hechas conforme a la voluntad divina. Así que aquellos que hacen tales cosas, aún en el nombre del Señor, no entrarán en el reino de los cielos, sino que estarán apartados del Señor, esto es, serán excluidos de la manifestación del reino en la era venidera. Esta advertencia es muy seria y tenemos que tener mucho cuidado porque no debemos hacer nada sin la voluntad de Dios. Tenemos que orar, tenemos que invocar su nombre y a la vez tenemos que seguir adelante con Él. Finalmente, en el día 6, Mateo 7, 13, 14 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la destrucción, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan, porque para hallarla usted tiene que estar totalmente mezclado con Dios y en contacto con Dios en su diario vivir. Es posible hacer ciertas obras en el nombre del Señor, pero no de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Está usted haciendo esta clase de obra o la voluntad de Dios? ¿Cuál de los dos? En todo lo que hacemos debemos tener la certeza de que estamos haciendo la voluntad del Padre Celestial. Y para eso nosotros tenemos que tener contacto constante con el Padre, y este contacto solo se puede conseguir a través del Hijo, porque nadie puede ir al Padre sino por medio del Hijo, quien es el camino, la verdad y la vida. De otro modo, el Señor Jesús nos dirá, hacedores de iniquidad, incluso profetizar en el nombre del Señor, pero no hacerlo conforme a la voluntad del Padre, es una especie de iniquidad. Además, echar fuera demonios en el nombre del Señor y hacer obras poderosas que tanto nos atraen en su nombre, sin que estos sean conforme a la voluntad de Dios, son también iniquidad a los ojos del Rey Celestial. Los corredores en cualquier carrera deben correr en los carriles apropiados. Aunque usted pueda correr más rápido que los demás, su correr tiene que estar restringido a los carriles apropiados. Y no será reconocido su triunfo si usted corre fuera de las líneas de su carril. Hoy la obra de muchos obreros cristianos no está restringida por las líneas celestiales. Oh Señor Jesús, restrígenos, Señor, que podamos estar conscientes de estas advertencias. La consumación de la constitución del reino de los cielos consiste en que seamos introducidos por la puerta estrecha y nos mantengamos en el camino restringido. No podemos ocuparnos de profetizar, no debemos ocuparnos de profetizar, de echar fuertes demonios o de obras poderosas. Al contrario, lo que debemos es ocuparnos solamente de hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Podemos conocer la voluntad del Padre por la vida y naturaleza del Padre en nuestro interior. Ella es la que decide. Nosotros, si no contactamos al Señor, no vamos a tener la certeza de que estamos haciendo las cosas en el Señor. Señor Jesús, te amamos, Señor. Hermanos, estas advertencias son muy prudentes y muy necesarias para que andemos
según el Señor lo desea. El versículo 24 dice, el rey dijo, todo aquel, pues, que oye estas palabras mías y las pone por obra, será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Aquí la palabra roca no se refiere a Cristo, sino a su sabia palabra, la palabra que revela la voluntad de su Padre que está en los cielos. El vivir y la obra del pueblo del reino deben estar sobre el cimiento de la palabra del nuevo rey para la realización de la voluntad del Padre Celestial. En esto consiste entrar por la puerta estrecha y andar por el camino angosto. Aún si no podemos aún debemos usar nuestra parte interna para nosotros estar seguros de que estamos andando en los negocios de nuestro Padre. A veces hay que pagar un precio muy serio por la voluntad de Dios y nosotros muchas veces estamos rebeldes a la voluntad de Dios. Señor, que esta advertencia sea muy prudente para nuestro diario vivir. Gracias, Señor, que no nos dejas en oscuridad y que nos pones muy claro tu plan. Gracias, Señor, por tu propósito, que nosotros podamos tener el entendimiento apropiado, el entendimiento espiritual para llevar a cabo tu voluntad. Y que cada día nosotros busquemos primeramente la voluntad de nuestro Padre. Señor, te amamos y confiamos en tu veracidad, en tu bondad y en el entendimiento que tú imparte a nosotros, que podamos tomarte como nuestro patrón, como nuestro guía, y que en todo tú estés presente. Solo tú entiendes la voluntad del Padre y solo contigo nosotros podemos llevar la voluntad del Padre a cabo. Gracias por tu misericordia. Ten compasión de nosotros y sigue edificando la iglesia. Amén, Señor. Te amamos.